Bienvenidos a un vídeo más de Doom y Juana Juegos. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial del juego de mesa Ark Nova, que por otra parte es un juego que no se parece nada a Terraforming Mars. En Ark Nova nos dedicaremos a desarrollar nuestro propio zoo construyendo recintos para albergar un sinfín de especies, a la par que colaboramos con otros zoos y universidades de todo el mundo y trabajamos en nuestro atractivo, reputación y proyectos de conservación. En Ark Nova pueden participar de 1 a 4 jugadores, pero yo os voy a explicar solamente cómo se juega el modo multijugador de 2 o más, pero las reglas son exactamente iguales que en el modo solitario, solo que si jugáis solo, pues además tenéis que aplicar este suplemento de reglas que viene en la página final del reglamento. Ark Nova no es un juego especialmente difícil de jugar, pero no obstante, para jugadores que no lo hayan probado nunca, sí que es verdad que incluye un montón de situaciones concretas con reglas específicas para cada momento y puede ser un tanto lioso al principio. Así que me he esforzado mucho para que en este tutorial no simplemente sea un audiolibro de lo que es el reglamento, sino que he hecho una síntesis ordenada, resumida, de todos los conceptos que deberéis de acordaros durante la partida para que sea mucho más fácil en vuestras primeras partidas acordaros de todo aquello que es importante saber. No obstante, me podría equivocar en algo. Espero que no, yo creo que no, porque me lo he trabajado bastante. Por si acaso, ahora enchufad los subtítulos Klingon que tenéis ahí abajo y si me ponéis alguna corrección en los comentarios del vídeo, que yo os agradezco, pues lo subiré en los subtítulos Klingon. Así que dadle un momentito ahí, ahora antes de empezar, y si así hubiera algún fallo, pues lo podéis ver. ¿Ya lo habéis conectado? Pues venga, vamos a empezar. Empezaremos con el setup del juego. Colocamos el tablero central en el centro de la mesa, de ahí su nombre. Tiene dos caras que son exactamente iguales, simplemente varía para que coloquen las cartas de la manera más cómoda para leer los jugadores. Mezclamos las losetas de bonificación y ponemos 4 azar en estas posiciones. El resto no se utilizarán en esta partida. Ponemos el marcador del café en el track del café en función del número de jugadores, 4, 3 o 2. Por ejemplo, para una partida de 3 jugadores, pues lo pondríamos aquí. Cuanto más diversión. Barajamos muy bien las cartas de zoo, que son las tricolores, y colocamos una en cada hueco del despliegue boca arriba, y el resto lo colocamos como podamos en su espacio en el tablero, en un montón, 2 o en lo que os apañéis. Después barajamos las cartas de proyecto de conservación, que son estas del escudito, por eso de proteger, y ponemos una en cada espacio designado para ello. Y en partidas de 4 jugadores ponemos una cuarta carta de proyecto de conservación. Para partidas a 3 jugaremos sin esta última carta, solamente con estas 3, y para partidas a 2 personas mantenemos las 3 cartas, pero tapamos con un cubito la casilla de la izquierda de la carta de la izquierda, la casilla de en medio de la carta de en medio y la casilla de la derecha de la carta derecha. Asimismo, en la casilla de donaciones, que ahora no tenemos ni idea de qué es, tapamos todos los recuadros de la columna izquierda. Todo esto usando un color de cubito que no vaya a usar ningún otro jugador en la partida. Por último, en el setup vamos a escoger nuestro zoo. Hay 3 tipos. El primero es el mapa A, que es el ideal para debutantes. Ofrece un mapa más sencillo y una ventaja inicial para empezar el juego. Después de nuestra primera partida, querremos usar el mapa tipo 0, que es para principiantes. El mapa es un poco más complicado, no ofrece ninguna ventaja inicial, pero tampoco ofrece ninguna regla especial avanzada que nos vaya a complicar la partida en nuestras primeras partidas. Por último, tenemos 8 mapas diferentes ya para cuando sabemos jugar, del 1 al 8. Este, por ejemplo, es el mapa número 4. Una vez que ya nos sentimos cómodos con el juego, introducen reglas adicionales a tener en cuenta durante la partida y el mapa es más complejo que en los anteriores casos. Como veréis, en cada uno de los mapas todos los iconos y demás varían, es diferente. Como es nuestra primera partida, lo suyo es empezar con el mapa A. Lo primero que vamos a hacer es añadir 25 monedas, créditos o dinero, como lo queramos llamar, a nuestro bloc de notas y además un token de representante del zoo. El resto de tokens de representante lo ponemos en su hueco en el tablero de zoo. Todas las cartas de acción tienen 2 lados, el azul, que es el básico, el tipo 1, y el tipo 2, que es el avanzado, que es el rojo. Pero cogemos la de animales y lo ponemos en su lado básico en la casilla número 1 del tablero de zoo. El resto de cartas de acción de zoo, pues lo barajamos así con mucho cuidado y las intentamos poner lo más azarosa posible en el resto de huecos del tablero que van numerados del 1 al 5. Después barajamos el mazo de cartas de puntuación final y robamos 2 cartas al azar y las ponemos próximas a nuestro tablero. Luego cogemos también al azar 8 cartas de zoo, de las cuales tendremos que mirar, elegir 4 y el resto las descartamos. Estas, aunque las estamos viendo, realmente son secretas para el resto de jugadores.
A continuación cogemos 7 cubitos y los vamos repartiendo en los huecos que vamos encontrando aquí en el lateral izquierdo de nuestro tablero. Con el resto de cubitos que nos sobran hacemos una reserva y lo colocamos en una taza, recipiente o donde tú quieras cerca tuyo. Solamente nos deberían de quedar ya 3 tokens de hexágono. El resto de cubitos de hexágono, uno lo ponemos en el 0 del track de conservación, otro en el 1 del track de reputación y por último el jugador inicial pone en el 0 del track de atractivo. Pero tenemos que tener en cuenta que el siguiente jugador, el que vaya segundo, ubicará su cubito un puesto por delante y así el resto de los jugadores uno a uno. El funcionamiento general del juego la verdad es que es muy fácil. Cada jugador, empezando por el jugador inicial, va a hacer su turno, que consiste en una única acción. Hace su acción y luego van haciendo sus acciones el resto de jugadores en sentido de las agujas del reloj. Pero cuando terminen todos los jugadores, no se acaba la ronda. Vamos a seguir jugando hasta que llegamos a la pausa del café. Además de darnos tiempo para preparar un café o infusión de verdad. Y que veremos cómo se realiza después. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir así? Pues hasta que al menos uno de los jugadores consiga reunir la condición de final de partida. Y después de esto, pues pasamos a contar puntos para ver quién ha ganado. Aunque si lo hemos pasado bien, pues hemos ganado todos. Antes de meternos a ver las acciones que podemos hacer y cómo se hacen, vamos a ver los diferentes tipos de cartas de zoo que podemos encontrar a lo largo de la partida, porque estas nociones nos van a ayudar mucho para entender el resto. Primero están las cartas de animal que podemos adoptar en nuestro zoo. Nos indica el tamaño del recinto que ocuparían o si, además de en un recinto estándar, pudieran entrar en un recinto especial. También nos indican los iconos que aportarían nuestro zoo y los requisitos en la parte lateral de la carta que tendríamos que reunir para adoptar en nuestro zoo. Tiene bastante más efectos que veremos luego en la acción animales, que es con la cual vamos a poder jugar este tipo de cartas. Otro tipo de cartas son las cartas de patrocinador, que son estas de color azul, que nos van a proporcionar una mejora durante el juego y también nos pueden aportar iconos o requisitos para poder jugarla. Este tipo de carta la jugaremos a través de nuestra acción de patrocinadores. Por último, también tenemos cartas de zoo que también son proyectos de conservación, igual que los proyectos de conservación iniciales. Estos se colocan en la parte de arriba del tablero de asociación usando la acción de asociación y que vamos a ver también más adelante. Cada jugador tiene un set de 5 cartas de acción que son las que puede hacer en su turno. Siguiendo la línea de explicación que estamos llevando de conceptos básicos, antes de explicarlos vamos a explicaros el funcionamiento general de un turno de acciones de cada jugador. Cada vez que jugamos la acción de nuestro turno elegimos una y la sacamos para mostrarla. Por ejemplo, asociación, pues la sacamos un poquito para indicar que la que estamos jugando es esta y acordarnos. Y ahora jugaremos esta acción con la fuerza indicada en la fila en la que se encuentra, es decir, en este caso con fuerza 3. Si jugáramos esta la podríamos jugar con fuerza 4, esta 5 y así en adelante. Ni que decir que con cuanto más fuerza juguemos la acción, más fuerte o más beneficiosa va a ser. En cada acción viene detallado, pero lo vamos a ver después, cómo se traduce la fuerza con la que la estamos jugando. Además, al hacer esto también podemos usar X de estas, que como máximo podemos acumular 5 y que tendremos aquí en nuestro bloc de notas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si gasto una X podré jugar esta acción de fuerza 3 como fuerza 4 y puedo gastar incluso de 1 a 5 que pueda llegar a tener acumuladas, es decir, pues si tuviera 5 pues gasto las 5 y 5 más 3 pues 8 o en la proporción que yo quiera. Cuando termino de resolver la acción, esta acción la quito, muevo el resto de acciones que estaba por su izquierda hacia adelante y la acción que he jugado vuelve al puesto número 1. Y ese sería el flujo natural del juego. Juego la de 4, pues todo el resto vuelve a venir más adelante y esta volvería a la posición 1. Si en algún momento en el despliegue de acciones que tengo con la fuerza correspondiente no me interesase hacer nada, puedo jugar la acción ficha, que consiste en ganar una ficha, elijo cualquiera de las acciones, por ejemplo esta que es la que me da más rabia, y paso el resto hacia la derecha y esa acción la pongo a la izquierda. Y todo esto cuenta como una acción, por lo tanto ya ha terminado mi turno. Parece bastante ineficiente, pero a veces ayuda. Por último, debemos de tener en cuenta que todas las acciones tienen una cara B o 2, que mediante sinergias del juego vamos a poder mejorar y que van a ofrecer un efecto más fuerte y más eficiente que el de su lado azul. Como ya tenemos las nociones básicas suficientes acerca del juego para explicar las acciones sin que nos suene todo a chino, vamos a ver cómo funciona cada una de ellas y cómo se lleva a cabo, tanto en su lado básico como en su lado avanzado. Comenzamos por la acción de construcción. Tal y como podemos leer, podemos colocar en nuestro zoo una construcción con un tamaño máximo de X, X sería el valor de la fuerza con la que jugamos la acción, y pagar
2 créditos por cada casilla. Podemos construir todo este tipo de edificaciones que viene indicada. Pero en resumen, la acción básica, que es azul, podemos utilizar como chuleta esta columna, la parte azul que corresponde con el color básico, y estas son las construcciones que podemos poner. O bien construcciones estándar de tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5, o bien el zoo interactivo, que se contaría como tamaño 3, o el pabellón, que se contaría como tamaño 1 y que al bajarlo nos va a dar un punto de atractivo, o bien el kiosco, que también es tamaño 1, nos indica la chuleta que tenemos que poner los kioscos al menos con 2 casillas de espacio entre ellos, y esta manita que pide significa que en la fase de la pausa para el café nos va a reportar un beneficio, pero eso lo vamos a ver luego más tarde. Entonces, cada vez que queramos hacer una de estas construcciones, en función del tamaño, tenemos que usar la fuerza y pagar la fuerza por 2 para construir esa construcción. Por ejemplo, para una construcción de tamaño 4, fuerza 4, 4 por 2, 8 créditos. Si queremos, por ejemplo, una de fuerza 2, lo puedo seguir jugando aquí porque 4 es mayor que 2, pues tamaño 2 por 2 créditos, pagando 4 créditos, cogemos una edificación de tamaño 2 y siempre tiene que ir colindante a alguna de las edificaciones previas que ya tengo. Lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, como yo quiera. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Lo primero que pasa es que si tapamos alguna marca de estas con forma de pentágono amarillo, ganaremos de inmediato el beneficio del tipo que nos indica, que veis que hay varios y que vamos a explicar uno por uno de manera exhaustiva. No, mejor míralo en la hoja de referencia porque si no, esto no va a terminar nunca. Como dijimos, siempre tiene que ir pegado a alguno de nuestras losetas ya construidas, pero en ningún caso podemos ocupar espacios de agua o espacio de roca. Por ejemplo, esto es tremendamente ilegal, esto es aún más ilegal. Pero en el caso de que imaginaros que no tenemos la ayuda inicial del tablero de jugador inicial y no tenemos construida ninguna loseta y tenemos que poner nuestra primera loseta, podemos ponerla en cualquier sitio del mapa cumpliendo lo del agua o lo de la piedra, de no poner encima, que esté pegado al borde del mapa, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Aquí podemos ver esta marca que significa restricción. Restricción de la carta de construcción, veis que es el mismo símbolo, pero en rojo. Quiere decir que hasta que no tengamos la carta de acción mejorada, en rojo también, de nivel 2, no podemos construir sobre estas casillas de aquí. Además, como chuleta, tenemos aquí en esta columna de construcciones, en color rojo también, igual que la acción mejorada, el tipo de construcciones a la que nos da acceso la carta de construcción si la mejoramos, que será la casa de reptiles y la pajarera para aves grandes. Pero no nos adelantemos, si mejoramos la carta de acción, aparte de poder construir en los sitios que nos indique la restricción o construir este tipo de edificios que los teníamos restringidos también, la acción en sí varía. ¿Y qué más nos dice? Si leemos, coloca en tu zoo una o más construcciones diferentes con un tamaño máximo total de X, que dijimos que era la fuerza. Y pagamos 2 créditos por cada casilla, o sea, igual que en el general, solo que además nos permite construir este tipo de edificaciones especiales que hemos dicho. ¿En qué varía entonces la acción general respecto a la especial una vez que la avanzamos? En que no solamente podemos construir una edificación, sino que podemos construir varias al mismo tiempo. Y eso es guay porque en la misma acción podemos hacer varias acciones de construcción y es más eficiente, pero con las siguientes restricciones que aquí no aparecen. Una es que yo si tengo fuerza 4, pues sé que el máximo de edificaciones que voy a poder utilizar va a sumar 4, es decir, yo puedo coger una edificación de tamaño 1 y una edificación de tamaño 3, eso hace 4, fuerza 4, lo puedo jugar, pero aunque no aparece aquí, sí aparece en el reglamento que no puedo repetir el mismo tipo de losetas, es decir, fuerza 4, pues la lógica dice que podemos utilizar 2 edificaciones de tamaño 2, pero si vas al reglamento te dice que no, que está prohibido, así que no se puede. O 4 de fuerza 1 o cualquier cosa que conlleve repetir varias veces el mismo tipo de edificación. Ni que decir que yo puedo usar, por ejemplo, fichas de fuerza y hacer, por ejemplo, si tuviera en total 3x para añadir potenciación a la fuerza de la acción, por ejemplo, pues puedo gastar las 3 y 3 más 4, 7. Y
construir todas las edificaciones que quiera, que sumen entre sí un tamaño 7 sin repetir el mismo tipo y bueno, y pagando por ellas 2 por cada casilla que ocupe esa edificación. Hay que tener en cuenta también que tanto el zoo interactivo, que veis que este da igual por el lado de que lo pongamos, como la pajarera, como la casa de reptiles, solamente podemos ubicar una en toda la partida en nuestro mapa de zoo. Este tipo de edificaciones es más eficiente que las estándar, ¿vale? Que estas sí que tienen 2 caras para cuando está vacía o cuando está llena. ¿Por qué? Porque en esta podemos llegar a ubicar más de un tipo de animal y en esta solamente vamos a ubicar uno. Pero vamos a ver esto casi mejor en el siguiente apartado de la siguiente acción, que es la acción de animales. En la acción de animales leemos: juega cartas de animal de tu mano y en función de la fuerza podemos bajar 0, 1 o incluso 2 animales al mismo tiempo. Con fuerza 1, 0, con fuerza de 2 a 4 únicamente 1 y con fuerza 5 podemos bajar 2 animales y optimizar al máximo la acción. Para ello además debemos de cumplir 3 requisitos importantes. Primero de todo, por ejemplo, si quisiéramos jugar un pelícano australiano, tendríamos que pagar el coste en créditos, monedas o como lo quieras llamar. Segundo requisito, hay algunos animales que nos piden como exigencia tener ya algún icono en juego que se corresponda con él. Por ejemplo, aquí tendría que tener en las cartas que ya hubiera jugado alguna carta de Europa. Pues mira, tengo 2, con lo cual sí que podría reunir este requisito. Este, sin embargo, no me pide ninguno. Y tercer requisito, que tendría que ser tener un recinto de tamaño como mínimo o más que el que nos viene indicado aquí en la carta, en este caso, por ejemplo, 4, y que además hay algunos de ellos que nos piden tener adyacente algún tipo de condición. Por ejemplo, aquí tener 2 losetas de agua. Pues este tiene 2 losetas de agua adyacentes y además es de tamaño 4, que se nos corresponde completamente con lo que necesitamos. La cigüeña blanca, por ejemplo, también puede ir o bien en un recinto vacío de tamaño 4, que sería este, o bien ocuparía un espacio en la pajarera. Entonces, imaginad que vamos a jugar mejor la cigüeña blanca, que me gusta más. Reunimos el requisito de Europa también y o bien para jugarlo le doy la vuelta a la loseta de tamaño 4 y lo habitamos aquí, o bien en vez de esto, de manera mucho más óptima, cogemos un cubito de la reserva y lo metemos en la pajarera, porque aquí nos indica que lo podemos ubicar también en la pajarera y que nos cuesta un cubito de espacio. Ahora bien, ¿qué nos puede pasar desviándonos un poco del tema principal? Que por ejemplo yo me haya jugado la cigüeña blanca anteriormente y todavía no hubiera construido la pajarera y lo hubiera albergado en este espacio 4. Y en algún momento de la partida pues sí que he decidido construir la pajarera. Bien, pues en ese momento y solamente en ese momento, a la hora de construir una edificación especial, si tengo algún animal que permite meterse en ese recinto, tendríamos que localizar una edificación de al menos el tamaño donde está albergado ese animal, lo podríamos vaciar. Si tuviera algún requisito de cercanía lo tendría que cumplir también y sacarlo de aquí y ubicarlo aquí y meter el cubito del tamaño que nos pide la carta. Esto solamente lo podemos hacer en el momento de construir la edificación especial, luego más tarde no, y además si tuvieran más aves ubicadas que cumplen estas mismas condiciones, no solamente puedo mover una, sino puedo mover todos los que yo quiera al mismo tiempo, solo en ese preciso momento. Los animales que vamos adoptando los vamos acumulando aquí, dejando a la vista todos los iconos que nos van aportando. Ganamos el beneficio que nos dice aquí de puntos de atractivo, aunque hay que tener en cuenta que a veces nos da otro tipo de bonificadores, por ejemplo este nos da también de protección, y jugamos el efecto especial que nos indique la carta, que cada una va a tener efectos muy diferentes. Ojo, todos funcionan así menos los animales domésticos, que son los que tienen el simbolito de la cabra, que no es muy doméstica, pero bueno, es lo que han decidido poner. En este caso solamente los podemos ubicar en el zoo interactivo, que es este de aquí. Aunque cumpliera un habitáculo estándar el requisito de tamaño, no lo podríamos alojar ahí. Además, también hay algunas cartas que jugamos, normalmente serpientes, que tienen este icono de peligro, amarillo y rojo, para que se vea bien que es de peligro, que son efectos nocivos. No vamos a explicar el efecto de cada uno de ellos, que podemos encontrar en la hoja de ayuda, pero tenemos que tener en cuenta que siempre estas cartas veremos que por alguna casualidad tiene aquí un texto subrayado en azul. Al ser este un efecto nocivo que solamente actúa sobre otros jugadores, pues si jugamos en solitario pues no lo podemos aplicar, con lo cual el texto este azul
significa el efecto opcional que utilizamos si estamos jugando en solitario. Es decir, que si estamos jugando en modo multijugador no resolvemos los dos efectos, sino que resolvemos solamente el efecto nocivo. Si queremos ser super amigos y que nadie acabe durmiendo en el sofá, si llegamos al acuerdo todos los jugadores de no jugar los efectos nocivos y jugar solamente los efectos del modo en solitario, pues se puede hacer y es perfectamente amigable. La acción mejora de animales no solamente mejora el ratio del número de animales que podemos bajar en función de la fuerza, sino que además con fuerza 5 nos va a dar un punto de reputación y tal y como indica el texto de la carta, podemos jugar tanto cartas de la mano como del despliegue según tu rango de reputación pagando el coste adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos jugar cartas del despliegue del tablero central en función de nuestra posición dentro del track de reputación. Por ejemplo, estamos en 9, pues esta y esta la podríamos bajar. Si lo jugamos con fuerza 3 o más, que podemos jugar hasta 2 animales, lo podemos hacer en cualquier combinación. Es decir, puedo jugar 2 del despliegue, o una del despliegue y otra de la mano, o 2 de la mano, lo que prefiramos. Ahora bien, si jugamos desde el despliegue, igualmente tenemos que cumplir los requisitos que nos pidan y pagar un sobrecoste de monedas. Por ejemplo, en esta posición del trap hagamos un sobrecoste de 4 monedas, 19 y 4, 23. A tener en cuenta también que si por ejemplo nos jugamos el bisonte europeo y el gálago menor, estos huecos se mantienen, ni se reponen con el mazo de cartas, ni mueven su posición relativa el resto de las cartas del despliegue. Hasta que lleguemos a la pausa del café, pero de momento no hemos llegado a eso. Lo que sí vamos a ver ahora es la acción de asociación. Para realizar esta acción tendremos que hacer uso de al menos uno de nuestros representantes en nuestro cuaderno. Si no, no podremos hacerlo. Hay 3 representantes más que están en nuestro mapa que podemos ir desbloqueando y traer al cuaderno para su posterior uso. Al jugar la acción, en función de su fuerza, cogemos nuestro representante al tablero de asociación, de ahí su nombre. Tenemos un hueco para dejar a nuestro representante. Por ejemplo, si lo hacemos la acción en fuerza 2, ganaremos 2 puntos en el track de reputación. 1 y 2. Y si superásemos o acabáramos en la misma casilla que un beneficio, pues lo adquiriríamos de inmediato. Con fuerza 3 podemos coger uno de los 2 colaboradores y tapar de abajo arriba un hueco. Si hubiera algún beneficio en ese hueco, lo ganamos automáticamente. Además, a partir de aquí, si jugamos animales de este continente, nos costarán 3 monedas o créditos menos. Según vayamos acumulando fichas de estos colaboradores, podemos entrar a la zona de arriba, pero queda limitado a que tengamos la acción de asociación mejorada por su lado rojo, pero que no vamos a ver todavía. Con fuerza 4 podremos hacer exactamente lo mismo, solo que cogiendo uno de los tokens de universidad y ocupar un espacio en nuestro tablero, también de abajo arriba. Ganamos el beneficio de manera inmediata que nos marque el token, en este caso ganamos 2 de reputación y a partir de ahora contaremos con un icono de investigación. Y si tapáramos igualmente alguna de las casillas que nos reporta otro beneficio, pues también lo cogemos. Con fuerza 5 tenemos 2 posibles opciones. La primera es que, tal y como nos indica aquí, podemos sacar un cubito de esta zona para añadirlo a un proyecto de conservación. Podemos elegir o bien la columna de efectos inmediatos, por eso el rayo, porque es inmediato. Según lo sacáramos de aquí, ganaríamos de manera inmediata el beneficio que aquí nos indica, o bien lo sacamos de esta otra fila y ganamos de manera inmediata ese beneficio, que suele ser menor que este, pero al mismo tiempo tenemos la manita de pedir, que significa que en cada pausa del café vamos a recibir esta recompensa. Lo de la pausa del café todavía no lo hemos explicado, pero cada vez nos queda menos. Y colocarlo en uno de los cuadritos de una de las cartas del proyecto de conservación cuyo requisito cumplamos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos ya 2 aves, pues podemos ponerlo aquí y ganar los 2 puntos de protección. Cualquier jugador puede volver a venir y entrar en esta carta, pero en esta casilla que hemos ocupado ya no. Incluso el mismo jugador, si luego más adelante volviera a hacer la acción de asociación y tuviera 4 aves, pues podría meterlo aquí y volver a ganar el beneficio. La segunda opción es jugar directamente en nuestra mano una carta de zoo que sea también un proyecto de conservación y colocarlo en la fila de arriba. Y al hacerlo, si además cumplimos la condición, podemos ya meter directamente un cubito. Si al meter una carta de zoo de proyecto de conservación ya hubiera alguna en esta fila de arriba, pues desplazamos la que hubiera. Y así sucesivamente. Vuelvo a meter otra y volvemos a correrla. ¿Qué es lo que pasa? Que si en un momento dado llegamos aquí a un número de jugadores el cual no esté participando, por ejemplo, si estamos en una partida 2, no a 3, pues esta carta la desecharíamos y ya no podríamos volver a apostar en ella. O llegado el caso, a 4 jugadores, lo mismo.
Los proyectos que jugamos de la mano, como digo, siempre son en la fila de arriba. Estos son inalterables y no se pueden tocar en toda la partida. Como veréis, el tablero es muy visual en las acciones. Por ejemplo, la acción de fuerza 5 aparece como que sacamos un cubito y lo ponemos en un proyecto de conservación. También vemos que para poder jugar una de las acciones de asociación hay que poner uno de nuestros representantes y además tenemos el hueco de donde ponerlo. Y además sacamos de aquí la información que si en el sitio donde queremos jugar la acción ya hubiera un representante de nuestro color, en vez de uno nos costaría 2 representantes. Es decir, si esta acción ya lo hubiéramos hecho y quisiéramos volver a coger un token de universidad, pues nos costaría en el transcurso de la acción 2 representantes más. Sin embargo, si en vez de esto quisiéramos jugar la acción para coger un token de zoo asociado y ya existiera aquí el token de otro jugador, solamente meteríamos uno porque no tenemos un token nuestro ya aquí. Tenemos aquí otra acción que cuesta 0 de fuerza, pero que está con el símbolo de limitación de acción de asociación mejorada de nivel 2. Al mejorar esta acción, podemos leer a continuación. Realiza una o más tareas de asociación diferentes con un valor máximo de X, que es la fuerza, en total, como suma. Además, puedes hacer una donación. Y además podemos jugar cartas de proyecto de conservación del despliegue según tu rango de reputación. Bien, vamos a lo primero. Por ejemplo, si utilizamos la acción de asociación con fuerza 5, pues podríamos o bien hacer esta opción de fuerza 5 o hacer una de fuerza 2 usando un representante y otra de fuerza 3 usando otro representante. El representante sí que es necesario, pero podemos hacer varias acciones dentro de la acción de asociación. Y además, como nos dice aquí, podemos hacer una donación. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente que contribuimos al medio ambiente con dinero. Si gastamos 2 créditos o monedas, ponemos un cubito nuestro de nuestra reserva, no del tablero de zoo, y ganamos un punto de conservación. Esto lo podemos hacer una única vez cada vez que hacemos una acción de asociación, pero en futuras acciones de asociación yo puedo seguir metiendo, solo que el coste de la donación va a aumentar. Primero 5, luego 7, 10, y va a haber un momento en que cuando todos estos recuadros estén llenos, no haga falta poner un cubito, pero de manera infinita vamos a poder seguir donando 12 créditos para subir un punto de conservación. La segunda parte mejorada de la carta nos dice que podemos jugar cartas de proyecto de conservación del despliegue. Podremos jugar no solo un proyecto de conservación desde la mano, sino también desde el despliegue del tablero central. Eso sí, pagando el sobrecoste indicado en la casilla en la que se encuentra ubicado. La siguiente acción sería cartas. Podemos leer roba cartas del mazo o bien captura, y esto irá en función de la fuerza. Cuanto más fuerza, más cartas puedo robar. Por ejemplo, con fuerza 2 podemos robar una carta del mazo de despliegue. Con fuerza 3 podemos robar 2, pero luego tendremos que descartar una carta de la mano. No necesariamente ha de ser una de las 2 que he robado, simplemente una de la mano. Y así en adelante, hasta que llegamos a fuerza 5, que nos dice que o bien podemos robar 3 cartas y descartar una de la mano, o hacer una captura. Es decir, coger cualquier carta del despliegue del tablero central independientemente de cuál sea mi rango de reputación. Es decir, yo aquí tengo rango de reputación que en principio me dejaría robar cartas de aquí para allá, pero como no estamos robando sino haciendo una captura, puedo coger esta o esta que está por encima. Por último, avanzamos 2 puestos en la pausa del café. 1 y 2. Al mejorar la acción, aparte de mejorar el rango de robo de cartas, que es mucho más eficiente, se pueden hacer capturas desde fuerza 3 y además al robar cartas tengo 2 opciones. O bien robarlas del mazo del despliegue, el mazo de robo normal, o bien de las cartas que tenemos en el despliegue del tablero central, pero en función del rango de reputación que tengamos. Eso o hacer una captura que no nos limitaría el rango de reputación que tengamos. Es decir, o bien a la hora de robar cartas, por ejemplo, hacemos la acción de cartas con fuerza 3, pues puedo robar 2 cartas. Y esas 2 cartas o bien las puedo coger, como viene a ser habitual, del mazo del despliegue, o bien las puedo coger dentro del despliegue siempre y cuando estén dentro de mi rango de reputación. Es decir, de aquí para allá. Pero puedo combinar ambas cosas, es decir, de las 2 cartas que robo, puedo robar esta o puedo robar esta de aquí al lado, o puedo robar 2 de estas, o puedo robar una de estas y una de estas, según me venga bien. Por último tenemos la acción de patrocinadores, que nos permite 2 acciones diferentes. La primera de ellas sería jugar una carta de patrocinador de tu mano con un nivel máximo de X, que es mi fuerza. Por ejemplo,
ahora que tengo fuerza 4 con patrocinadores, nos podríamos acoger a unas subvenciones federales que tienen coste 4. Las cartas de patrocinadores siempre nos van a dar una serie de beneficios que pueden ser de diferentes tipos. Tienes uno inmediato, que es el texto en amarillo, en este caso que obtienes 3 créditos, que también viene aquí subrayado en amarillo para que sea más visual. También hay otros efectos que vienen en marrón, recalcado el texto en marrón o simplemente el dibujito en marrón, que se aplican al final de la partida y suelen requerir una condición. Por ejemplo, si al final de la partida tenemos reputación al -9, pues ganaremos un punto de conservación. Luego aquí tenéis la chuleta, que es más fácil. Luego también están los efectos morados, que son los de manita de pedir, que me van a dar un beneficio cada vez que llegamos a la pausa del café y que en breve vamos a terminar explicando. Además hay otros efectos, por ejemplo, ponemos este aquí, azules, que se activan cada vez que se cumple una condición cualquiera. En este caso, por ejemplo, al jugar un icono de Europa en tu zoo, puedes construir un recinto de una casilla sin coste. Como veis, podemos tapar todas las cartas fácilmente porque la información necesaria siempre va a quedar en la parte de arriba de la carta. No hace falta que veamos la carta por completo. La segunda opción que podemos jugar con la acción de patrocinadores es avanzar el marcador de pausa un número X igual a la fuerza de la acción y obtener el mismo valor de créditos o monedas o como lo quieras llamar. Importante que solamente podemos resolver uno de los dos efectos, tenemos que elegir o uno u otro. Si mejoramos la acción es prácticamente igual, solo que nos va a permitir jugar una o más cartas de patrocinador al mismo tiempo y con un valor máximo combinado de la fuerza que estemos utilizando la acción más 1. O sea, en este caso podríamos bajar una de 4 y uno de 1, una de 2, una de 3, etc. Y además, al igual que pasa con la carta de animales o la carta de asociación, cuando la mejoras, podemos coger tanto cartas que tengamos en la mano como que tengamos en el despliegue y pagando siempre el coste adicional. La segunda opción vuelve a ser otra vez avanzar el marcador de pausa, pero esta vez obtenemos el doble del valor de la fuerza que ya hemos utilizado en créditos o monedas. Aunque queden menos espacios en el track que la fuerza que utilizamos, por ejemplo, utilizamos fuerza 5 y nos queda solamente 2 casillas para llegar a la pausa del café, ganamos la cantidad total de créditos equivalente a la fuerza que hemos gastado. Incluso podríamos gastar más X para sumar aún más fuerza. Y habríamos llegado por fin a la pausa del café, que la vamos a explicar ahora y no después. La mejor manera de recordar los pasos para realizar la pausa del café es directamente seguir el organigrama este. Primero, quien ha provocado la pausa para el café automáticamente pasa a su reserva una ficha de X de estas. Luego, el siguiente paso sería que todos los jugadores se tendrían que descartar de cartas de su mano hasta quedarse con solamente 3. A no ser que tengamos la ficha universidad que nos permite quedarnos hasta 5 cartas en la mano. Acto seguido retiramos las fichas de multiplicador, veneno y constricción que pudiera haber encima de nuestras cartas de acción. Después recuperamos todos los representantes que pudiéramos tener sobre el tablero de asociación y reponemos las fichas de universidad y zoo colaboradores que falten. Lo siguiente sería quitar las cartas del despliegue de la posición 1 y de la posición 2, desplazamos todas las cartas hacia adelante y los huecos que quedarán disponibles los renovamos con nuevas cartas del mazo del tablero central. Después recaudaríamos fondos, recaudaríamos dinero. La primera manera de recaudar dinero sería coger un número de fondos equivalente a la casilla en la que nos encontremos. Si estamos en la casilla 24, pues recogeremos 18 créditos. Después recaudaríamos en función de los kioscos una moneda o crédito por cada recinto adyacente al kiosco, a no ser que sea un recinto de tipo estándar que esté vacío. Es decir, aquí tenemos uno adyacente, 2 adyacentes, 3 adyacentes y este no cuenta porque está vacío, pues ganaríamos 3 créditos. De nuestras cartas de patrocinador, en función de las manitas que tengamos en las cartas de patrocinador, en este caso nos da directamente 3 monedas. Y por último, recaudaríamos en función de los cubitos que hubiéramos retirado de nuestro tablero de zoo. Esta columna de aquí abajo solamente es para efectos inmediatos. Hecho todo esto, volvemos a poner el marcador del café en el track en función del número de jugadores. Y con esto ya sabemos jugar Ark Nova. En resumen, cada jugador juega una acción por turno, así hasta que llegamos hasta el final del track de pausa y hacemos una pausa para el café, no en el sentido literal de la palabra, o sí, hasta que uno de los jugadores
complete la condición de fin de partida, que viene a ser que su marcador de atractivo llegue hasta la zona donde se encuentre su marcador de conservación o incluso lo supere. A partir de ahí, si esto se ha dado en una pausa para el café, entonces todos los jugadores juegan un turno adicional. En caso de que haya sido durante alguna acción en el turno activo de uno de los jugadores, todos juegan un turno adicional menos el jugador que ha detonado el final de la partida. Cuando terminamos esta última ronda solamente nos queda contar los puntos de victoria para saber quién ha ganado. Como dijimos, al llegar o incluso superar con el token de track de atractivo al de conservación o viceversa, es decir, que de repente superáramos con el de conservación al de atractivo, se activa al final de la partida. Pero hay un par de cosas interesantes en el transcurso de esto que no hemos contado que puede ser interesante. Por ejemplo, en el track de atractivo tenemos este símbolo que nos recuerda al tema de los venenos y constricciones. En el momento en el que cualquier jugador llegue hasta este punto, podremos jugar ese tipo de efectos negativos sobre ese jugador. Mientras tanto, como va perdiendo como un paquete, no le podemos ahogar más con constricciones y venenos. Además, cuando avanzamos en el track de conservación, cada vez que llegamos a uno de estos efectos, ganamos un beneficio, el cual tenemos que elegir. Es decir, cuando llegamos aquí, tenemos que elegir o mejorar una carta de acción o desbloquear un token de representante de nuestro tablero. Estas ambas están impresas en el tablero central, pero luego estas otras sí que, como son random, cuando la reclama alguno de los jugadores ya se la lleva y no lo puede reclamar el resto de jugadores que llega hasta aquí. Pero no os preocupéis que si sois unos paquetes y vais los últimos, siempre podéis reclamar la recompensa impresa que está dentro del tablero. Por último, el primer jugador que llega a los 10 puntos de conservación detona que todos los jugadores tengan que elegir descartarse de una de las cartas de puntuación final y conservar la otra hasta el final de la partida. No obstante, si por alguna extraña razón terminamos la partida y ningún jugador hubiera llegado a este punto, antes de contar puntos tenemos que decidir cuál de las dos cartas nos quedamos y cuál es la otra a cuyo beneficio aspiramos. Bueno, y a todo esto, ¿cómo hacemos el recuento final de puntos? Todos los jugadores revelan su carta de puntuación final y en función del objetivo o nivel de objetivo que haya conseguido, puntúa o suma puntos adicionales en el track de conservación. Después sumamos más puntos o bien de atractivo o bien de conservación de los efectos marrones que tengamos en nuestras cartas de zoo en general. Muchos de ellos requieren haber completado una condición. Si las completamos, entonces sumamos o puntos de conservación o puntos de atractivo en función de lo que nos indique. Y hecho esto, sí que podemos calcular nuestra puntuación final. Vamos a nuestro token de conservación y dentro de nuestro token de conservación nos quedamos con el valor de atractivo más bajo en esta franja verde que tenemos aquí. En este caso, si estamos viendo los puntos del jugador rojo, 82. Y ahora restamos ese valor a la puntuación de atractivo final que haya conseguido ese jugador, es decir, a 87. Por lo tanto, el jugador rojo, 87 menos 82, marcaría 5 puntos. Otro ejemplo, el jugador negro, dentro de su campo de puntos de conservación, el valor más bajo es 85 y sin embargo ha conseguido 78 puntos de atractivo. Tendremos que restar a 78, 85, que nos dará un valor en negativo de menos 7 puntos. Enhorabuena, ahora sí que lo sabéis todo acerca de cómo jugar Ark Nova. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya sido útil y si os ha quedado alguna duda o habéis encontrado cualquier error, pues nos lo dejáis aquí en comentarios que encantados os vamos a responder. Además también le podéis dar a like, suscribiros que nos va a ayudar mucho a seguir trayendo nuevo contenido al canal y además, qué narices, es gratis. Así que hasta ahora.